Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía en este programa, pues de todo el equipo. Estamos con José Ángel Domínguez, con Ángeles Medina y también con Alexia Cervantes. ¿Cómo están, amigos, colegas? Encantado de saludarte. Iniciando este año. Muy contentos, con muchas ánimos. Pilas. 2026 se avisora un año que va a estar lleno de noticias, lleno de información, lleno de emoción también en los ámbitos comunicacionales, políticos, internacionales, los ámbitos a los que nosotros, ponemos particular atención y pues recuperándonos un poco de la noche de anoche, como siempre. Qué barbaridad. ¿Tú, Angie? Así es, pues felicitarles, esperemos que este año, como bien lo dice José Ángel, pues traiga cosas muy buenas, sobre todo en el ámbito de la comunicación, y bueno, pues aquí seguimos en El fin justifica los medios. Bueno, pues la incertidumbre es la que no falta en el terreno político y también en el de los medios de comunicación, pero pues hay que ponerle buena cara a este futuro que nos espera y que inicia hoy, a ver si este año se va tan rápido como el 2025, qué barbaridad. Pero bueno, pues estamos iniciando este año 2026 con toda la actitud, con mucho ánimo, para continuar con la labor de esta serie radiofónica que inició hace 36 años, que es la de informar sobre el desempeño de los medios de comunicación, sobre el rol importantísimo que juegan en la sociedad y el papel fundamental que tienen en la consolidación de la democracia. Sí, por supuesto, y vamos a seguir en comunicación estrecha con nuestras audiencias, leyendo sus mensajes con mucho interés, los temas que proponen, sus puntos de vista, llevándoles también información, análisis, opiniones de especialistas, traduciendo lo que dice la academia, lo que dicen los periodistas, los activistas, los representantes de las organizaciones, todos aquellos que estamos relacionados con los medios de comunicación en este 2026 que arranca con Tokio. Y bueno, en lo que vemos cómo va este año, este programa vamos a hacer un repaso de los temas que han ocupado nuestra atención durante el 2025 en torno a los medios de comunicación, por supuesto, una especie de balance de lo más importante del año, la información que hemos difundido en nuestras secciones Notimedios, en reportajes, en entrevistas. Sí, desde luego. Y además les vamos a presentar un reportaje en torno a lo más destacado de una reunión que se llamó México Digital Summit, que quiere decir Encuentro Digital México 2025, este encuentro entre especialistas en telecomunicaciones. En él se abordaron temas muy importantes sobre las nuevas tecnologías, sobre el avance del Internet, la inteligencia artificial y estas tecnologías de la comunicación que han cobrado pues un nivel protagónico en nuestro presente. Así que le invitamos a que se quede y participe aquí en El fin justifica a los medios. En este programa previamente grabado, saludamos con muchísimo gusto y felicitamos desde el fondo de nuestro corazón a todas aquellas personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias aquí en Radio Educación o a través de las emisoras públicas en los estados de la República Mexicana. Un abrazo fraterno, sigan con la lucha de lo público y por supuesto a quienes lo hacen vía internet en cualquier parte del planeta en los horarios que a ellos les acomoden, por supuesto. Como saben, todos nuestros programas están en la página www.e-medioradio.edu.mx, /El fin justifica a los medios. Y aunque este es un programa previamente grabado, los invitamos a participar en nuestras redes sociales. En X nos encuentran como @Radio El Fin, en Facebook, en El Fin Justifica a los Medios, hay un número de WhatsApp para que nos envíe un mensaje escrito, es el 55 12 33 29 15.
Y para no dejar la buena costumbre de informar sobre las noticias de comunicación, en este programa, que es el primero del año, vamos a hacer un recuento de las noticias más importantes que se produjeron en el 2025, como siempre con nuestra compañera Ángeles Medina, que es la encargada de esta sección. Angie, pues entonces platícanos de cuáles fueron las noticias más relevantes del 2025. Ya en un programa anterior habíamos abordado algunas de estas y hoy pues nos tienes otras reservadas. Así es, Gras, pues bueno, hoy vamos a hablar de lo que se dio en materia de comunicación en el ámbito internacional y bueno, quien se lleva la nota definitivamente en este año que acaba de terminar, pues es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y esta mala relación que ha construido con los medios de comunicación. Y bueno, uno de los más importantes conflictos que tuvimos o que estuvimos revisando a lo largo del año, pues fue el cierre de la Corporación de Radiodifusión Pública de Estados Unidos, esto debido a un recorte de $1,100 millones que aprobó el Congreso. Esta corporación pues contribuía a las operaciones de más de 1,500 cadenas de radio y televisión públicas que eran administradas y operadas de manera local en Estados Unidos. Fue una nota pues que afectó, de hecho, las estaciones pues más afectadas fueron, o las localidades más afectadas fueron pues las que tienen poca población, las zonas rurales y las comunidades indígenas, como en todo recorte de medios o de presupuesto que va dedicado a los medios públicos. Pues las poblaciones que se ven perjudicadas pues son aquellas en las que hay emisoras públicas en lugares donde hay poca población, ¿no? Así sobre es, todo para comunidades indígenas. Ángeles, querida, para los congresistas, los políticos, estas poblaciones poco densas, digamos, no representan votantes, entonces las dejan de lado, ¿no? O hay una dificultad geográfica para acceder, como en el caso de nuestro país, a muchas de estas comunidades, y entonces parecen para estos planes de desarrollo y tal, o apoyos presupuestales, no importar, mi querida Graciela. No importar, y tal vez también es pues como una especie de desprecio o discriminación a estas poblaciones vulnerables que también pues presuntamente no estarían como a favor del gobierno, ¿no? O sea, porque ahí pues se genera mucha crítica, mucha resistencia, entonces pues creo que es parte de todo esto y se da no nada más en Estados Unidos, también en otros países, pues yo creo que aquí en México y en países de América Latina, donde la radio y la televisión públicas, las comunitarias también, las indígenas, pues siguen siendo disminuidas, ¿no? Claro. Siguen teniendo cortapisas para poderse financiar, para tener acceso a las tecnologías y pues estas poblaciones siguen teniendo un derecho más limitado a la comunicación. Oye, Así es. te quería decir, mi querida Ángeles Medina, como decías al principio, Trump ha sido agresivo con los medios en el mundo entero y en su país ha coaccionado a muchos medios. Esto es parte de lo que hace con lo público. Muchos jóvenes están en contra y muchos jóvenes no tienen acceso a decir su opinión más que en las redes sociales, ¿no? Así es, y creo que la lógica, como bien lo comentan, en esta relación que establece Donald Trump con los medios, pues es acallar justamente a la parte de la comunicación que ha sido crítica con su gobierno y que por supuesto pues ha llevado a estos medios públicos porque esta corporación les administraba o les inyectaba dinero a estas emisoras locales y bueno, lo que han emprendido justamente para evitar el cierre, aunque al menos 500 estaciones de radio y televisión ya han cerrado en Estados Unidos, pero algunas de ellas lo que hicieron fue emprender campañas masivas para la recaudación de fondos de la población que les permita pues seguir operando exactamente. Y en este endurecimiento de la relación del gobierno de Estados Unidos con los medios, pues también tenemos una especie de guerra con lo que son los diarios en Estados Unidos, que bueno, inició por supuesto con limitar los pases diarios, ¿no? O sea, que los periodistas no puedan acceder a estos espacios, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, tribunales y demás, que no puedan acceder para poder cubrir esa información. Entonces, limitó el acceso de los periodistas a estos aparatos de gobierno.
donde se da a ellos, y lo que ellos argumentan es que pues hay información sensible, ¿no?, que no quieren que conozcan los medios, y de esa manera se da. También se presentó el asunto de impulsar demandas contra algunos medios de comunicación y, por supuesto, la deportación de algunos periodistas, o de al menos un periodista de El Salvador que fue deportado de ahí, y se disminuyó el tiempo justamente que tienen de visado para los periodistas extranjeros, ¿no?, lo cual también pues limita de una u otra manera la crítica que podrían hacer gobiernos o medios de comunicación extranjeros respecto a cómo se está manejando el asunto de la información allá en Estados Unidos. Eso es como a grandes rasgos, digamos, como ese aspecto en cuanto a esta guerra que ha emprendido Donald Trump contra los medios de comunicación. Insisto, no solo contra la radio y la televisión pública, sino también con algunos diarios y cadenas noticiosas, agencias, sí. Y cadenas y agencias de noticias ahí en Estados Oye, Unidos. Ángeles, pero también está como sujeto, Graciela, a los caprichos de Trump, ¿no? No les prohibió a los periodistas de Associated Press, creo que era, entrar a las reuniones, pues porque seguían mencionando que el Golfo de México se llamaba Golfo de México y no Golfo de Trump, no, Golfo de América, Golfo ¿no? de América. Nada más eso falta, ¿no? Exacto. Que quiera llamarlo así. Exactamente, a ellos les prohibió justamente que se pudieran subir a este avión presidencial, ¿no? Bueno, primero a unos les prohibió subir al avión presidencial porque habían publicado, que ese fue el Wall Street Journal, porque había publicado información que lo ligaba a este depredador sexual Jeffrey Epstein, ¿no? Entonces él se molestó y entonces les impidió. Después se va con esta agencia AP, porque pues ellos se negaron a dar el nombre del Golfo de México como él lo había rebautizado, que era Golfo de América, ¿no? Entonces ellos prefirieron entregar las credenciales al gobierno de Estados Unidos para evitar ser de una u otra manera controlados por esta disposición de Donald Trump. Oye, y lo del caso de Jeffrey Epstein está súper tenebroso también, de abusos sexuales, de prostitución, de tráfico de influencias, de pederastia, y la muerte de este señor, el ahorcamiento de este señor, pues parecía que estaba en una cárcel mexicana. ¿Qué pues pachó? Todo eso es información que se quiere ocultar, ¿no? Que es una de las condiciones básicas del fascismo, que la gente no se entere de lo que está pasando. Así es, y bueno, ya dejando un poco de lado a Donald Trump y toda esta relación que tuvo con los medios de comunicación, también hay información que me parece que es importante, que en Australia, y eso se dio ahorita a finales de este 2025, que entró en vigor una ley que impide a los menores de 16 años tener cuentas en las principales en TikTok, redes sociales. En Instagram. Exacto, en todas las redes sociales. Tienes menos de 16, no puedes acceder a eso. Exactamente. Pues en varias partes del mundo, y vamos a hacer un programa sobre eso próximamente, se está ya limitando el uso de los celulares, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? No están haciendo mucho bien a los estudiantes. Porque parece. se está viendo de los efectos nocivos que están teniendo estas redes sociales. Así es. En la infancia. Y estas acciones se dan principalmente en la Unión Europea, bueno, en los Estados miembros de la Unión Europea, donde también pues ha habido grandes multas a medios de, a estas plataformas gigantes, principalmente estadounidenses, ¿no? Lo que es Meta, Google, que han tenido varias multas que les han impuesto, sobre todo, insisto, a finales de este 2025, justamente por prácticas antimonopólicas, ¿no? Pero entonces, si de eso se trata el gobierno de Estados Unidos y Trump y los súper ricos como Elon Musk, quien fue uña y mugre al inicio de su gobierno, y después quién sabe por qué se pelearon y rompieron lanzas ahí. Rompieron su relación, que eso costó $150 millones, sobre todo a Elon Musk, ¿no? Con sus empresas que al final de cuentas tuvieron una debacle en cuanto al costo de las acciones, ¿no? Entonces, pues han sido conflictos bastante tensos. Con relación a las redes sociales también está lo de TikTok, ¿no? O sea, esta política de Estados Unidos de prohibir TikTok. De cerrar o que lo vendan, ¿no? Que vendan TikTok. Que los chinos se los vendan a un gringo. Exactamente.
para tener control de esta Así es. red social. A grandes rasgos, estas han sido las noticias más importantes en el ámbito internacional. Seguiremos viendo este año a ver cómo se van dando estas restricciones. Por supuesto, hay otros países que ya están analizando el asunto del acceso de los menores de edad a las redes sociales para prohibir también hacer acciones similares a las que emprendió Australia. Oye, porque, digo ya finalmente, porque no nos queda tiempo, será un año sensacional y la inteligencia artificial lo va, digamos que a perfilar. Protagonizar. Sí, desde luego. Exacto. Lo que me gusta de la inteligencia artificial es que cada vez puedes hacer más memes, más claros, y Donald Trump bailando, y sin ropa, con ropa, o sea, no. ¿Qué andas viendo, José Es la Ángel? parte cómica, pero también la inteligencia artificial tiene grandes sombras, digamos, Así ¿no? es. Aspectos Claroscuros. claroscuros, por supuesto, que ha desencadenado pues una ola de litigios también, ¿no? En la industria cinematográfica también han emprendido Claro. acciones en contra de la inteligencia, escritores, entonces pues todo eso lo vamos a estar revisando a lo largo de este 2026. Se va a poner muy bueno, ¿eh? Bueno, pues vamos a invitarlos a que nos sigan, a que continúen escuchando nuestro programa. Ya saben que estamos también en las redes sociales para quienes no puedan escucharnos en vivo, y por supuesto está nuestro micrositio en donde pueden escuchar los programas de los meses anteriores también, compartirlos, ayudarnos a difundir este programa que, bueno, es un programa único, como ya hemos dicho en muchas ocasiones. No hay otro programa que aborde estos temas relacionados con la función social que tienen los medios de comunicación. Ángeles, muchísimas gracias. Vete preparando el tequila para Gracias a brindar por ustedes. este año. Claro que sí. Vale. Que estén muy bien y felicidades a toda la audiencia. Felicidades. Comunica tus ideas llamando al 55 41 55 10 60 o mandando un mensaje de texto al WhatsApp 55 12 33 29 15. También puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en X estamos como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Seguimos en este programa de El Fin Justifica los Medios. Amigas, amigos, es un programa previamente grabado, pero les invitamos a comunicarse a través de las plataformas en las que interactuamos. En X nos puede encontrar como @Radio El Fin y en Facebook nos encuentra como El Fin Justifica los Medios. Y ahora en esta sección pues nos acompaña nuestra querida compañera Alexia Cervantes para hablar también de los temas de comunicación que vimos en el programa, pero desde otra óptica y otros temas no exclusivamente noticiosos, Graciela. Exactamente, en donde se tratan los temas, digamos, con más profundidad, ¿no? Que son nuestras secciones de reportaje y de entrevistas. Entonces ahí es donde también Alexia participa con la cobertura de reportajes de temas que se organizan, pues no solamente en nuestro país, sino incluso en otros países. Alexia, cuéntanos Oigan, sobre esto, pues, que me parece muy importante porque es donde tenemos la oportunidad de asistir a eventos en donde hay especialistas, en donde se profundiza en los temas. encantada de saludarlos, feliz año, espero que este Felicidades. 2026 les traiga pura cosa buena, puro amor, pura abundancia, billete, claro que sí, mucha salud. Y pues sí, en estos espacios de el reportaje, en la entrevista, tenemos más chance, por así decirlo, de abordar los temas con mayor profundidad, con un poquito más de análisis. En la parte del reportaje, que es la que a mí me toca, pues hay cambios en las dinámicas. Yo cuando comencé a hacer reportajes para este espacio en el 2013, ¡ay, qué rápido pasa la vida! Yo recuerdo que era ir al evento, registrarte o incluso registrarte previamente, no llegar así tal cual. Inscribirte. Ajá. Ver dónde conectabas la grabadora o pedirle al operador que estaba ahí a cargo del equipo de sonido que te diera chance de conectar a la consola tu grabadora y al final correr por la grabadora para tratar de entrevistar a alguno de los ponentes. Y ha cambiado la dinámica y ahora se hace como todo muy digital y no siempre es como bueno, pues si lo van a transmitir en línea, de ahí agarro el audio y ya evito irme a ese punto de la ciudad. En general hay eventos
que prefieren hacerlos como webinars, ¿no? Entonces los propios organizadores de estos eventos que antes cubríamos presencialmente, pues ya se ahorran las galletas, el café y hacen estos eventos digitales, y de allí pues retomamos, pero eso implica otros retos, como pues poder corregir el audio, o el audio a veces no viene con buena calidad. Así es. Y entonces ahí pues hacemos uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Que en el 2013 pues No existían no, todavía. no, para nada. Si el audio estaba mal, ya te fregaste y trata de conseguir la entrevista o preguntarle a otro reportero de los que conocías ahí si tenía un audio de mejor calidad, ¿no? Pero esa es la parte que a mí me corresponde. Y que mejoró, digamos, bueno, tiene sus bemoles, Tiene ¿no? sus pros y sus contras, ¿no? Porque también hay que decir que seguimos cubriendo algunos Claro. de estos eventos presencialmente, lo cual implica también el tener una relación personal con los ponentes, con los especialistas, que también es algo muy importante, y pues poder plantearles preguntas personales, no personales, quiero decir particulares, de Sí. cosas que nos interesen, de lo que expuso en su ponencia o en su conferencia, y eso pues te da también más oportunidad de darle pues un toque especial, ¿no? Particular Que no sea la de- misma nota o el mismo reportaje que se repite en todos los medios, pero incluso la dinámica con los entrevistados en las coberturas ha cambiado, ¿no? Antes nos acercábamos a fulano, a sutano al término de la conferencia, a pedirle sus datos para posteriormente invitarlo aquí al programa en vivo para ampliar la conversación, y ahora como todo es digital, pues hay que buscarlos en Instagram, en Facebook, mandarles un mensaje directo para tratar de conectar con las personas. En fin, Claro. Así, y otra ventaja es de que podemos cubrir también, que ya lo hacíamos, pero pues no estaban siempre estos eventos disponibles en internet, de manera internacional, ¿no? Claro. Es Bueno, que sí, hemos no cubierto. podíamos ir a Colombia a hacer la cobertura. Bueno, sí podíamos, pero Pero ¿quién iba a aflojar el billullo, verdad? Bueno, Exacto. oigan, a mí me interesaron muchos de los temas que se abordaron en los reportajes, y arrancando el año empezó con uno que fue una cosa, híjole, muy fuerte, porque fue un intento de albazo del entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones para, pues, dar 2,000 frecuencias en el país, un poco más de frecuencias en el país. 2.400 concesiones nada del más. espectro radioeléctrico, ¿no? Sí. Unos meses antes de su extinción, la cual ya había sido aprobada Ya por el sabían todos que legislativo. ya se iban, entonces dijeron, no, pues vamos a repartir. Qué barbaridad. La misma presidenta se pronunció al respecto, dijo que Así eso no es. iba a pasar. Así es. Y de ahí deriva esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que uno de los temas que me parece muy importante abordar en este 2026, dentro de unos días, el día 9 de enero, va a entrar en vigor pues este padrón en el que se van a registrar números telefónicos y el propietario de ese número telefónico, sea una persona física o sea una persona moral. Cabe mencionar que esta es una iniciativa que ya había puesto sobre la mesa el anterior Instituto Federal de Telecomunicaciones, y colectivos a favor de la privacidad, de los derechos digitales, como Red 3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, dijeron, espérame tantito, porque pues eso de los padrones aquí en México no funciona, porque terminan a la venta en Amazon o en cualquier otra plataforma. En Tepito. Exacto, como ya ha pasado con el padrón del INE, ¿no? Entonces se frenó, pero ahora con esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya sacaron los lineamientos, y bueno, pues en unos días más ya va a estar entrando este nuevo registro. Y estaremos en capacidad de informarles mejor cómo está dándose ese proceso, ¿no? Otro de los organismos que desaparecieron y que eran muy importantes en el universo de la comunicación es precisamente el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Fue todo un drama y toda un estira y afloja para desaparecer un instituto que a muchas personas nos parecía muy importante por las posibilidades que nos daba de acceder a información que luego estos agentes del gobierno se negaban a dar, pero también complicado porque pues en los años No funcionaba pues del todo, ¿no? todo bien, ¿no? Aunque era un gran avance con respecto a lo que teníamos anteriormente. Pues se consumó la desaparición del INAI el 9 de mayo.
de ahí pues entregó sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y bueno, pues hay que decir que sí hubo una gran controversia al respecto entre los medios, las voces inconformes se externaron con mucha preocupación en foros, en artículos de opinión, etcétera, sobre todo señalando la pérdida de autonomía y la posible afectación a la competencia en este sector. Yo creo que en este punto hay que poner las cosas en balanza. Es verdad que muchos de estos comisionados tenían bonos, sueldos, estaban envueltos en casos de corrupción los comisionados del INAI, no todos, algunos, pero lo que sí es una realidad, y hablo como periodista, es que me parece que la Plataforma Nacional de Transparencia funcionaba bien. Y entonces tú podías allí acceder a archivos que ya estaban desclasificados, por así decirlos, que estaban abiertos, datos abiertos como tal, de los cuales tú después podrías obtener información para reportajes o bien hacer solicitudes de acceso a la información. Que, ojo, y aquí siempre hay una confusión. La solicitud de acceso a la información se hace directamente a la dependencia a la que tú quieres, sí, ajá, claro. a la oficina de gobierno que tú quieres, de la que tú quieres obtener información. Lo que pasa en México es que muchas de estas dependencias, oficinas de transparencia, se hacen de la vista gorda, se hacen como que nunca les llegó el correo, nunca les llegó la solicitud y nunca te entregan la información. Entonces, digamos que el INAI funcionaba como una especie de, pues, mediador o a veces ni tan mediador y obligaba a esta oficina a que te entregaran la información. Una segunda instancia, ¿no? Para que si no te respondía la dependencia, pues recurrías al INAI. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, la verdad es que no he laborado ahora que están estas funciones dentro de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta es una tarea que me quedo para el 2026 para, pues, de primera mano probar ahora cómo está este proceso de solicitar información. Y a ver si la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, bueno, pues ejerce esas funciones de manera profesional y adecuada. Autónoma, por supuesto, independiente. Yo no he escuchado gran cosa de esta Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Están como calladitos que se ven más bonitos. Oye, lo otro interesante, bueno, de las miles de cosas interesantes que pasan en nuestro país es la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, Graciela. Nosotros hemos estado a lo largo de los años, muy atentos, siendo activistas también en ese sentido, manifestándonos y informando a la gente, por supuesto, como es nuestra obligación, ¿no? Sí, durante décadas, como dices, ¿no? Hemos seguido este tema de la reforma de las leyes en relación a los medios de comunicación. Y bueno, pues esta fue una nueva oportunidad de reformar estas leyes que recordarán que en el 2014 se hizo esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión y ahora ya cambió a esta en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que pues la verdad creo que se quedó corta, que pudo haber avanzado más. Pero digamos, mejoró algunas cosas de la contrarreforma, ¿no? Sí, se mejoraron algunas cosas, pero se quedaron cortos en otras, ¿no? Particularmente y para variar, en los medios públicos, en los medios comunitarios y los medios indígenas, pues hubo pues un avance muy, muy poquito que realmente sí nos deja muy cortos. Recordemos que en el caso de los medios comunitarios, por ejemplo, en un programa que entrevistábamos a Ernesto Lamas de Argentina y nos hablaba que allá tenían el 33%. El tiempo para comercializar al aire, ¿no? La radio comunitaria, por eso es tan importante y creció tanto en las décadas pasadas, y acá le subieron de un 1% que tenía a 3%. Yo creo que ahí, en efecto, se queda corta esta pues nueva ley en materia de... La oportunidad hubiera estado buena para ampliar en cuestiones faltantes, sobre todo en medios públicos, en el tema del financiamiento. Por ahí hay avances en cuanto a derechos de las audiencias, de los cuales pues justamente hablamos aquí en El Fin Justifica los Medios. Ustedes podrán consultar los podcasts con las entrevistas, con los reportajes en donde profundizamos, pero que pues no se nos olvide que el pretexto para este cambio legislativo fue estos spots del gobierno de Estados Unidos, ¿no? En los que decía el gobierno de Estados Unidos, si eres migrante y quieres venir a territorio estadounidense, ni siquiera vengas porque te vamos a detener. Entonces, el asunto de la propaganda extranjera en medios nacionales aquí en México es lo que detona
este cambio, ¿no? La soberanía que es tan importante de nuestro país y ahora frente a las ansias, digamos, imperialistas de Trump, pues más que nunca hay que redefinir esos parámetros, por supuesto, ¿no? Así que bienvenida a esta ley, bienvenida a sus avances, ojalá por ejemplo, puntos nodales como es la diferenciación entre opinión e información se lleven a cabo de manera correcta, porque los grandes corporativos de la información pues utilizan precisamente su impacto, su penetración para pues moldear opiniones, para influir en la gente, inclusive en aspectos tan importantes como es el voto, Graciela. Así es, y bueno, pues para quienes quieran profundizar en estos temas, los invitamos a escuchar los podcasts que tenemos, en donde hicimos pues un recuento de lo que se dijo en estos conversatorios que se realizaron en el Senado de la República, comandados por Javier Corral Jurado, el senador que históricamente se ha encargado de estos temas ya también desde hace lo tuvimos varias en décadas. Entrevista. También lo entrevistamos y bueno, pues ahí es donde podrán enterarse mucho más puntualmente de qué fue lo que pasó en este tema. Oye, ahora Corral ya anda en otra cosa porque anda con la cosa de César Duarte y todo ese lío tremendo de corrupción y de tráfico de influencias y demás allá en el norte del país, en Chihuahua. Le mandamos un abrazo al senador Corral, por supuesto. Yo creí que ibas a decir que a Duarte no friega. A ese señor que pague lo que debe, por supuesto. Oye, la inteligencia artificial fue otro de los temas que se abordó con la cápsula de Tito Ballesteros, muy interesante, que en 2 minutos nos hablaba de una nueva herramienta de inteligencia artificial para la radio, lo cual esperamos que haya sido de utilidad para muy nuestras audiencias, ¿no? Y sobre todo para la gente que hace radio, porque esta cápsula que duró de los últimos 6 meses del año pasado, pues se enfocó en la inteligencia artificial en la radio. Entonces, esto también lo pueden consultar en nuestros podcasts. Era una capsulita de 2-3 minutos al final del programa y creo que es muy, muy útil para introducirnos a este tema. Claro. Yo aquí creo que muchas de estas herramientas, padrísimo el trabajo de Tito de introducirnos brevemente a estas aplicaciones, pero sí creo que como ahorita es el boom, por así decirlo, sí, ¿no? La están masificación, todo el tiempo están nuevas. surgiendo un montón de herramientas, sí. Muchas de ellas muy parecidas entre sí. Aquí el reto va a estar en cuáles sobreviven al mercado, cuáles logran establecerse de una manera, pues digamos, sustentable para los que hicieron estas aplicaciones, para los que las diseñaron, porque también el interés tiene pies, o sea, hay modelos de negocio detrás de estas aplicaciones. Entonces yo anticipo que dentro de unos años muchas de las que están surgiendo, como todos los softwares, los programas de computadora, van a desaparecer. Dentro de unos meses, muchos, ¿no? Alexia, o sea, no años, yo creo que en meses esto está avanzando muy rápido. Y bueno, hay que mencionar que Tito Ballesteros también está continuamente dando cursos sobre estos temas. También pueden buscarlo en internet y ver pues qué es lo que les llama la atención, ¿no? Sí, es un profesional de primera línea, un conocedor de la radio en América Latina, un experto, y vale mucho la pena conversar con él, intercambiar con él, aprender de Tito Ballesteros. Y en resumidas cuentas, escuchen El fin justifica los medios para que puedan hacer un uso de la inteligencia artificial responsable y con ética, y también consciente de que no es que te vaya a resolver la vida, ¿no? Sobre todo lo digo como para quienes están como en etapa de educación básica o incluso en la universidad, que no se confíen, que son herramientas que apoyan, pero la chamba la tiene que hacer el humano, ¿no? Claro, Entonces, si no aprendes, aprende la inteligencia artificial. Te agradecemos muchísimo, Alexia Cervantes, haber intercambiado en este programa que arranca el año 2026, en El fin justifica los medios, y seguir compartiendo contigo tu trabajo, tu disciplina y tu positividad. ¿Auguras un buen 2026? Claro que sí, o sea, yo la más positiva siempre, yo ya me comí las 12 uvas, le di 20 vueltas a la cuadra con las maletas, el billete dentro del zapato, muchas de estas... Chon amarillo. Sí, exactamente, para que todo amarre, muchas de estas pues tradiciones, costumbres, las conocí aquí en la Ciudad de México, otras ya las traigo de origen, de familia, que se practican también en Zacatecas, pero por si sí o por si no, que amarre y que sea un buen 2026 para todas y para todos.
Exactamente, les deseamos lo mejor y pues vamos a estar en este programa siguiendo estos temas que se vislumbran pues muchos cambios, ¿no? Hay temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, como acabas de decir, pero también con todo el tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Estamos viendo que, por ejemplo, es posible que Televisa compre AT&T y... Que Azteca se quede sin concesión. Por ejemplo, eso ¿no? está muy difícil. De eso yo estoy poniendo changuitos, la verdad. Su veladora para que eso ocurra este 2026. Bueno, pues continuamos. Quédese aquí con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. México Digital Summit 2025 o México Cumbre Digital 2025. A finales de noviembre del año pasado se llevó a cabo una cumbre de gran importancia, de la cual les hablamos oportunamente en una entrevista con su organizador, Jorge Fernando Negrete Pacheco, abogado, experto en telecomunicaciones y presidente de Digital Policy and Law. Pues hoy queremos ahondar en el tema presentándoles un resumen de las conferencias que se presentaron en este importante evento. Efectivamente, fue un evento muy importante y se promovió bajo el nombre de México Digital Summit o México Cumbre Digital 2025 y reunió a expertos de diversos sectores involucrados con las telecomunicaciones. Por ejemplo, participaron tanto representantes del sector privado como del público. Y bueno, este evento pues tuvo tanta importancia que ya he visto que Jorge la está organizando también en otros países, en España y en países de América Latina. Y es que es un tema muy importante para el desarrollo de las economías de todo el mundo. Las telecomunicaciones, internet, son temas que pues no te puedes quedar fuera de eso. Sobre todo cuando viene ya el internet de las cosas, esta relación con la inteligencia artificial de la cual pues hemos hablado prefigurando pues quién sabe cuál será el futuro. Los invitamos a que escuchen con atención el siguiente reportaje. El reportaje. La sexta edición del México Digital Summit 2025 o México Cumbre Digital, organizado por DPL Group y DPL News, reunió a líderes nacionales e internacionales para analizar temas como la inteligencia artificial, ciberseguridad, comercio digital, electromovilidad, educación, entre muchos más. Pero antes de pasar con las voces participantes, hay que contextualizar. Hace menos de 2 décadas, solo el 16% de la población tenía acceso a Internet. Para el 2024, el 68% de la población en el mundo ya se había sumado al mundo digital. Eso significa que 4.500 millones de personas se sumaron en apenas 19 años. En el caso de México, para el año 2000, solamente el 5% tenía conectividad a Internet. Para el 2024, esa cifra se incrementó al 83%. Ninguna otra innovación en el mundo ha logrado conectar a tanta gente en tan poco tiempo. Ni la electricidad, ni la televisión, ni la radio lograron lo que ha logrado Internet. En este ecosistema digital en expansión, TikTok se ha convertido en una de las plataformas con mayor capacidad de incidencia a nivel global. En 2025, la aplicación superó los 1.500 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, lo que la sitúa entre las redes sociales con mayor alcance y uso diario a nivel internacional. Al respecto, habla Edgar Rodríguez, director de política para América Latina de TikTok. La gente acercándose a la cultura, al arte, a la educación, a nuevas habilidades, a nuevos conocimientos, gracias al uso de la plataforma. Entretenimiento sí, pero entretenimiento para muchas cosas muy positivas, que es lo que buscamos desde TikTok. De los usuarios de TikTok en México, 77% ven entretenimiento. Perfectamente comprensible, ese es el objetivo prioritario de nuestra plataforma, es nuestra misión, es lo que queremos, que la gente se entretenga. 47% de los usuarios de TikTok, de la comunidad de TikTok en México, lo están usando para ver contenido cultural, están usando la plataforma, la aplicación para ver contenido cultural. 41% para ver contenido educativo. 38% de nuestros usuarias la están utilizando para informarse. Entonces, un poco lo que veíamos al hacer este estudio junto con The CIU es que
Rubros como cultura, educativo e informativo suman más que el entretenimiento. Nuevamente, esto es el tipo de fenómenos que solo suceden en TikTok, que no es que nosotros lo hayamos buscado, es la comunidad encontrándole nuevas utilidades a la plataforma y muchas veces sorprendiéndonos a nosotros mismos por cómo la comunidad está utilizando la plataforma para fines sumamente positivos. En este sentido, Edgar Rodríguez también habló del impacto económico, tecnológico y social de TikTok en México. Escuchemos. Lanzamos hace unos cuantos meses un estudio de impacto socioeconómico de TikTok en México. Y lo que encontramos es que en el año 2024 TikTok tuvo una contribución económica agregada a la economía nacional de 45.240 millones de pesos en ese año. TikTok generó de manera indirecta o inducida 58.614 empleos en México en solo un año. Son números bien interesantes, pero queríamos ir un poco más allá de cómo esto está impactando las vidas de las personas, de los creadores, cómo TikTok es un habilitador de derechos y de otros temas. Respecto de esta generación económica agregada, el rubro más grande es servicios profesionales, es decir, personas que utilizan TikTok para ofrecer sus servicios, que puede ser desde un profesional hasta un fontanero, una maestra, un maestro, todas las personas que ofrecen sus servicios. De allí alimentos y bebidas, como es normal, salud y belleza, turismo y transporte, que es una vertical interesantísima en TikTok, artesanías y hecho a mano, como pueden ver, un rubro importante dentro de TikTok y de las personas ofreciendo lo que hacen a mano, tecnología, ropa y calzado, hogar y mascotas, servicios financieros, lo que es normal. El impacto económico, los beneficios económicos están muy bien distribuidos en varias áreas de la economía nacional. Eso en cuanto a la parte económica. Más allá del caso específico de TikTok, en el México Digital Summit 2025 también se discutió el papel que hoy juega la economía digital en su conjunto y los desafíos que enfrenta México para aprovechar ese ecosistema en términos de empleo, desarrollo e inclusión. En ese contexto, Vicente Roñequi López, director senior de Relaciones con Gobierno y Política Pública para América Latina de Didi, habló del peso real de la economía digital en el país y de los retos. ¿Dónde está hoy en día la economía digital en el país? El comercio electrónico representa ya 6.4% del PIB nacional. Comercio electrónico, 6.4% del PIB nacional. Los servicios financieros, como las fintech, 5.2% del PIB nacional. Plataformas de contenido, el 1.4%. Y Didi y Uber, que ando por ahí en conjunto, sumamos 0.72% del PIB nacional. En conjunto, estas plataformas logran alrededor del 14% del PIB nacional. No es menor. Ya el impacto es importantísimo en la economía de México. Y ese lugar yo creo que hay que revalorizarlo y reconocerlo. Ahí la regulación tiene que ser también un habilitante del desarrollo de las plataformas digitales y las oportunidades que ellas mismas están generando a través de la gente. Para darles una idea, ese 14% representa lo mismo que construcción, minería y agricultura, todas sumadas en términos de aportación al PIB nacional. Ya el aporte de las plataformas digitales y de la economía digital es muy importante en México. Si sumamos, por ejemplo, comercio electrónico, entrega de última milla, movilidad por aplicación, servicios alternativos, entretenimiento en línea, marketplace, servicios profesionales digitales, software como servicio, en total suman alrededor de 10.4 millones de trabajadores. Es decir, 18% de la fuerza económica trabajadora de este país. Es sin duda importantísimo el papel que hoy en día tiene la economía digital y de las cuales muchos de ustedes son partícipes. Entonces, si es el motor estructural del desarrollo económico hoy en día, o de una parte importante del desarrollo económico, no hay que ver a las plataformas como un problema regulatorio, hay que verlas como una oportunidad. ¿Cómo fomentamos el ecosistema digital y facilitamos que la gente utilice más la tecnología para generar desarrollo,
para generar inclusión y para generar oportunidades. De cara al 2030, considero que hay 3 elementos fundamentales. Crear talento digital, digitalizar a las MIPYMES. Ahí es un reto importantísimo. 70% de las empresas en México son MIPYMES, necesitamos digitalizarlas y, por supuesto, modernizar la regulación. El evento también contó con la participación de Carmen Rodríguez Armenta, directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, quien durante su intervención destacó que el 70% de los empleos actuales requieren conocimiento y habilidades digitales intermedias o avanzadas. En ese sentido, Carmen Rodríguez Armenta también aprovechó la oportunidad para hablar de la labor del Ceneval. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a lo mejor hay personas que a lo largo de su vida, de su trayecto laboral o de su trayecto personal, dejaron trunco el bachillerato o dejaron trunca alguna ingeniería o alguna licenciatura. Entonces, lo que hace Ceneval es que a través de un examen que está avalado por la Secretaría de Educación Pública, les realizamos un examen, ¿sí? Y en el caso de licenciatura, realizamos también un examen oral, además del escrito, para que puedan tener el título y no sea necesario pasar estos 4 años o estos 5 años que tienen que ver con el proceso ¿no? de la formación. Entonces, en ese sentido, si nosotros hablamos que el 70% de los empleos emergentes requieren habilidades digitales intermedias o avanzadas y que de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, solo el 27% de las y los docentes en América Latina tienen estas competencias digitales, ¿sí? Que son tan importantes para la vida, podríamos nosotros hablar que si no cuentan con estas habilidades digitales, ¿sí? Podrían estar fuera del mercado. Y estas habilidades digitales se pueden adquirir tanto en el trabajo como en la vida o en algunos cursos, etcétera. Lo que hacemos nosotros es esa certificación. No obstante, la directora del Ceneval aclaró que esta institución no pretende reemplazar la etapa universitaria, enfatizando lo importante de este espacio de formación para las personas. Particularmente abordó el tema de los aprendizajes en programación e inteligencia artificial, por mencionar algunas de las especializaciones. Las microcredenciales que estamos nosotros avalando, gracias al tema de Plan México, no van a suplir de ninguna manera la formación universitaria. En la formación universitaria tiene que ser ese espacio donde unas a otros, ¿sí? Nos reconocemos como parte de una comunidad, donde no solamente egresan buenos profesionales, sino también buenos ciudadanos y buenos seres humanos. Es decir, la ética, la confianza, el trabajo en equipo, estas llamadas soft skills, que en realidad son habilidades para la vida, deben ser formadas a lo largo de ese proceso que tenemos en las universidades. Y es ahí donde Ceneval va acompañando no solamente este saber que tienen las universidades, sino estos saberes cortos llamados microcredenciales, donde, por ejemplo, a una servidora nos enseñaron a programar en Java, pero a lo mejor ahorita necesitas programar en Python, necesitas programar en R y quizá en 10 años más vas a tener que programar otra cosa. Bueno, estos pequeños saberes y este tema de la inteligencia artificial es algo que sin duda requiere la certificación y es ahí donde ponemos, por supuesto, todos los elementos que tiene Ceneval, ¿sí? Para que podamos acompañar a la industria, podamos acompañar a las empresas para que estas certificaciones, ¿sí? Ustedes puedan tener una escala muy clara de este tipo de diagnósticos que se requieren a través del tema de recursos humanos y que puede ser evidentemente trazable, ¿sí? Donde una persona puede certificar que sabe trabajar en equipo, ¿sí? O sea, estas competencias transversales, sabe trabajar en equipo, tiene responsabilidad ciudadana, es puntual, ¿sí? Tiene ética, todos esos elementos que a veces son difíciles de medir.
Además de los temas sobre educación y transformación digital, también se destinó un espacio para reflexionar sobre la gestión de riesgos y su relación con la ciberseguridad, en un entorno marcado por la incertidumbre y el uso creciente de nuevas tecnologías. En este espacio, Marcos Polanco, director ejecutivo de Seguridad de la Información de Telmex, explicó que para hablar de ciberseguridad es necesario partir del concepto de riesgo. A mí cuando me toca hablar de riesgos, lo primero que me gusta es empezar por la definición de riesgos para que todos estemos en el mismo contexto. La definición más amplia y que a mí me gusta, y debo confesar que la primera vez que la leí me costó trabajo entenderla, es esta de ISO 31000. Riesgo es el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos. Clarísimo, ¿no? Pero sin duda, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de incertidumbre. No sabemos si va a pasar, no sabemos cuándo puede pasar, cómo va a pasar. Y sin duda también, un tema de ciberseguridad tiene impacto en los logros o en los objetivos que queremos alcanzar. Por lo tanto, esa definición es muy válida, ¿no? Y aquí hablamos de la probabilidad de ocurrencia versus más o multiplicado por las consecuencias, y eso es el riesgo. Pero para no complicarlo tanto, yo uso la fórmula tradicional, lo que yo le llamo la clásica, ¿no? Que es la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad y genere un impacto. Esa está más fácil, ¿no? Nos suena más alcanzable, ¿no? Amenaza es todo lo que está allá afuera, vulnerabilidad es lo que inherentemente tienen los sistemas, los procesos, las personas, y el impacto es lo que ocasiona en la organización. Si no hay amenaza, no hay riesgo. Si no hay vulnerabilidad, no hay riesgo. Si no hay impacto, no hay riesgo. Fácil, ¿no? Posteriormente advirtió sobre los riesgos actuales que enfrentan las organizaciones, entre ellos el uso de la inteligencia artificial por parte de atacantes y la falta de personal especializado en ciberseguridad. Cabe señalar que en la primera mitad de 2025, México registró más de 40.600 millones de intentos de ciberataques, lo que equivale a unos 36.000 por segundo, consolidando al país como uno de los más atacados en América Latina. El uso de la inteligencia artificial por los atacantes genera riesgos, y el uso de forma insegura por parte de las organizaciones, que así lo están haciendo la gran mayoría, genera riesgos. No hay otra cosa que decir. Amplitud de la superficie de ataque. En la medida que implementamos y nos digitalizamos, tenemos más elementos expuestos, tenemos más servicios disponibles, tenemos APIs que conectan una aplicación con otra, y todo eso amplía la superficie de ataque. Cuando hablamos de superficie de ataque nos referimos a por dónde nos puede atacar un ciberactor, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos una superficie más amplia que hace algunos años. Sofisticación de los atacantes. Los atacantes cada vez son organizaciones que saben trabajar en conjunto, que saben organizarse y que lo hacen muy bien. Por ahí alguien decía hace unos días, los atacantes no están preocupados porque la inteligencia artificial vaya a reemplazar su trabajo. Están pensando en cómo utilizarla para hacer mejor su objetivo, que es mayoritariamente económico, ¿no? Hay otros tipos de ciberactores, pero la mayoría son con intereses económicos. La dependencia de la cadena de suministro. En la medida que nuestros procesos requieren proveedores terceros y ellos también se están digitalizando, nosotros podemos ser afectados por consecuencia de que uno de mis proveedores fue atacado o fue víctima de un ciberataque, y eso rompe la cadena de suministro, y entonces yo tengo que estar considerando mi seguridad no solo ya en mi organización, sino también asegurarme que mis proveedores o mis participantes en la cadena de suministro también son seguros. Y eso, pues, es bastante más complejo. La falta de habilidades o gente con conocimiento en materia de ciberseguridad. Eso es un tema que llevamos años hablando y no se ha resuelto, desafortunadamente. Se estima que a nivel mundial más o menos 3.5 millones de posiciones faltantes en ciberseguridad. En México se estimaban más o menos 300,000. No hay datos oficiales, se está por ahí haciendo algún estudio con la ISC cuadrada para tener datos más precisos, pero de todas maneras, si son 250,000, si son 200,000 o 300,000, son un chorro, ¿no? Y yo siempre digo, si alguien quiere cambiar de carrera y dedicarse a la ciberseguridad, todavía hay chance, ahí ahorita, exacto, ahora es cuando. Y por último, bueno, no puede hablar uno de riesgos sin hablar de ransomware, ¿no? Ese es uno de los riesgos más
activos hoy, de los más visibles, de los que generan mayor disrupción en las organizaciones. A veces toma 4 a 6 semanas recuperar la operación y el impacto puede ser muy, muy grave. En el México Digital Summit 2025 también se presentaron proyectos innovadores. Uno de ellos es Mujer Móvil, una iniciativa que apuesta por integrar servicios de salud, inclusión financiera y seguridad. De hecho, Rocío Villanueva, directora general de Mujer Móvil, explicó cómo su plataforma busca reducir los tiempos de reacción ante situaciones de riesgo de desaparición mediante protocolos digitales de alerta temprana. Y en el tema de seguridad lo que hicimos fue crear un protocolo preventivo, quizás, que acorte los tiempos. Hoy por hoy, muchos de acá estamos en oficinas. ¿Qué pasa cuando una mujer no llega a la oficina? No hay un protocolo de seguridad que se pueda establecer. ¿A quién le llamamos? ¿Sabemos si salió de casa, si está enferma? ¿Tenemos algún número o un contacto de emergencia de casa? Normalmente no. Entonces, los primeros 5 o 10 minutos quizás vamos a llamar. No contestó. ¿No tienes otro número? No. Ok. Los siguientes minutos vamos a pensar qué hacemos o cómo resolvemos el día de hoy sin ella, porque la operación continúa. Y entonces hasta que ella tiene que volver a casa y no llega, es cuando se disparan las alertas. Lamentablemente para ese momento ya pasaron más de 8 horas y sabemos que las primeras en un tema de desaparición son las más críticas. Lo que hace el dispositivo es, ella genera unos puntos a donde ella va a asistir. Por ejemplo, ella indica si va recurrente todos los días, el lunes a las 9, el martes entró a las 11, el miércoles a tal hora. Y ella guarda a quienes quiere que les avise. ¿Qué va a hacer el dispositivo? Como esto es a través de un geocerco, cuando ella guarda la ruta hay un geocerco. Cuando ella entra dentro del geocerco, el dispositivo dice, ok, ya está ahí. Si ella no llega a ese lugar y no entra al geocerco, el dispositivo dispara un mensaje SMS a su red de contactos seguros y les dice, Rocío no llegó a su destino, última ubicación, y manda la coordenada. Entonces, en ese momento yo puedo decir, oye, ¿cómo que Mari no llegó a la oficina si se fue de aquí a las 8 y entra a las 9? Pero puedo saber también cuál es su última ubicación. Me queda claro que si le roban el dispositivo, que si no vamos a poder, pero ya corté mis tiempos de reacción. Ya puedo saber, oye, está camino a la oficina, ya va a llegar, le puedo llamar y me contesta, o sabes que ya llamé, no me contesta, pero va totalmente en otra dirección opuesta al lugar de trabajo, por ejemplo. Entonces ella puede guardar si es el trabajo, la escuela, la clase de música, etcétera, los lugares recurrentes a los que ella visita. El México Digital Summit 2025 dejó claro que la discusión sobre el mundo digital ya no gira únicamente en torno a la tecnología, sino a sus impactos concretos en la vida cotidiana. Desde las plataformas digitales y la economía del trabajo hasta la gestión del riesgo y la seguridad de las personas, el reto para México es pasar de la adopción al aprovechamiento pleno del entorno digital. En un país donde la conectividad crece a ritmo acelerado, el desafío ya no es solo sumar usuarios, sino construir un ecosistema digital que genere desarrollo, inclusión y protección. Todas las participaciones se pueden consultar en el canal de DPL News en YouTube. Para El Fin Justifica a los Medios, Valeria Palacios, Guille Bernal, Fernando Zenón y Alexia Cervantes. Pues de esta manera finalizamos el primer programa del año 2026. Muy contentos, muy felices, muy animosos. Queremos decirles que todo el equipo de este programa les desea lo mejor para ustedes, para sus familias, para todas las audiencias, para quienes compartimos, vivimos, disfrutamos, a veces despotricamos, pero luego volvemos a enamorarnos de nuestro hermoso país de México, y por supuesto para todas las formas de vida que nos acompañan o que nosotros acompañamos. La naturaleza, necesitamos renovar nuestros vínculos con la naturaleza, mi querida Graciela, y respetarla más. La conciencia de que estamos en un planeta vivo. Y bueno, pues les estamos acompañando en vivo durante todos los jueves de este año a las 12
del día por frecuencia modulada y también en la retransmisión el propio jueves a las 10 de la noche por la amplitud modulada. Y pues agradecemos, por supuesto, la escucha de quienes nos sintonizan a través de Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, de Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, de La Voz del Gran Pueblo en Quintana Roo, de Iguala Radio, La Picosita en Guerrero y también de La Voladora Radio en el Estado de México. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Muchas felicidades. ¡Feliz año! Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted en esta emisión Fortino Longines, Alexia Cervantes, Valeria Palacios, Guillermina Bernal, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.